propuesta del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación e impulso de actuación en defensa de las corporaciones locales. Señor García. Bien, pues sí, esto es una propuesta que fue dictaminada el 27 del 11 de la Comisión Informativa con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista y el dictamen favorable del Partido Popular, y trata precisamente pues, de esas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación para impulsar las actuaciones en defensa de los ayuntamientos. Todos sabemos que la situación económica ha sido mucho peor que la que se esperaba tras las elecciones de noviembre de 2011, que reducir el déficit, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, ganar el impulso necesario para detener el avance del medio del gasto, recuperar el crédito y el prestigio internacional y empezar a mejorar los índices de crecimiento han sido las medidas a las que ha estado obligado el Gobierno de la Nación. El papel de los ayuntamientos puede prestar de suma trascendencia, ya que sus servicios son los que se encuentran más cerca a los ciudadanos. Para seguir manteniendo estos servicios, los ayuntamientos, diputaciones, consejos, cabildos, etcétera, llevamos meses ajustando los gastos y las necesidades reales. Medidas a destacar por el Gobierno de Mariano Rajoy, podríamos destacar pues la tomada en diciembre de 2011 como medida de orden económico y social, corrección del déficit público, el adelantamiento en 2012 del 50% de las liquidaciones de la participación de los tributos del Estado correspondientes al año 2010. En tercer lugar, el aplazar de 5 a 10 años, una petición que también se había hecho en este ayuntamiento, las cuotas en relación al reintegro pendiente de las liquidaciones negativas correspondientes a 2008 y 2009, petición que se había hecho al Gobierno de Zapatero desatendiéndolo, y nada más llegar Rajoy al Gobierno la puso en práctica. La medida adoptada para el pago a proveedores por importe global de 17.500 millones de euros, diversas medidas dirigidas a reducción del déficit, los presupuestos generales del 2012 que han supuesto un incremento para la financiación local, llegando casi a los 14.871 millones de euros. En julio de 2012 se adoptaron medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Los presupuestos generales del Estado, que señores, suponen un nuevo compromiso con la administración local en contra de lo que hace la Junta de Andalucía, incrementando en un 7,13% los PIE, los llamados PIE, la participación de los estatal a los ayuntamientos. En noveno lugar, la próxima reforma de ley de base de régimen local, de la cual ya se ha hablado aquí esta mañana, con el lema, bajo el lema, mejor dicho, de una administración, una competencia, que va a suponer, por supuesto, la consiguiente eliminación de duplicidades y solapamientos. Por todo ello, por todas estas medidas, lo que proponemos en esta moción es, en primer lugar, manifestar el respaldo del Ayuntamiento de Nerja al Gobierno de la Nación en esas medidas adoptadas y impulsar, asimismo, para que sigan adoptando medidas de apoyo a los municipios para reducir el déficit, cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pagar la enorme deuda acumulada y solucionar la grave crisis económica que se arrastra desde 2008 para ganar confianza, crear empleo y volver al crecimiento. En segundo lugar, resaltar el papel vertebrador y de cohesión que representa la suma de todos los alcaldes y alcaldesas y concejales de Andalucía y de España para el interés general, para superar la crisis y ofrecer un futuro mejor a los ciudadanos. En tercer lugar, reivindicar el valor fundamental de nuestra Constitución como norma que garantiza la libertad de todos, protege la pluralidad y promueve la convivencia solidaria. Es lo que pedimos con esta moción, que como ya he explicado, pues lleva a cabo respaldar esas medidas tomadas por el Gobierno de la Nación. ¿Abrimos turno de intervención en este tema o...? ¿Sí? Interviene la señora Iranzo, atento. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Por favor, que no está dejando de tener gracia. Bueno, mis 4 minutos empiezan a contar a partir de ahora. Vamos a ponernos serios y vamos a hablar, ¿no? Señor Romero. 4 minutos. Bien. Tiene la palabra la señora Iranzo, La situación económica encontrada por el Gobierno de Rajoy ha sido mucho peor de la esperada, dice la moción. ¿En serio? ¿Qué han hecho ustedes durante más de 7 años en la oposición? Les recuerdo que tenían 154 diputados.
nosotros teníamos 2 diputados y sabíamos que esa era la situación que se iba a encontrar el gobierno que llegase de nuevas, digamos. Y ustedes en la campaña sí parecía que lo tenían muy claro, que Zapatero era el desastre, el demonio en persona, el que peor iba a dejar España del planeta. Pero ahora llegan y resulta que con 154 diputados durante más de 7 años en la oposición no tenían ni idea de lo que se han encontrado o de lo que se iban a encontrar. Y bueno, la verdad es que en parte pienso que presentar esta moción, por mucho que haya repetido y repetido usted lo bien que están las medidas para los ayuntamientos, porque por primera vez se les da al ayuntamiento, se les incrementa la participación. ¿Sabes para quién no son buenas estas medidas? Para la totalidad de la ciudadanía española. Para nosotros y nosotras no son buenas estas medidas. Es justo señalar las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, dice la moción. Me alegra que lo digan. Le voy a decir, además es que las nombran ustedes. En el punto 1, diciembre del 2011, medidas de orden económico. Les voy a decir, entre otras, cuáles son esas medidas. Subida del IRPF, incremento del IBI, limitación de la renta básica de emancipación, ampliación del IVA superreducido para la compra de vivienda, recortes en la totalidad de los ministerios, educación, sanidad, fomento, etcétera, etcétera, etcétera. Congelación del salario de los funcionarios, congelación del salario mínimo interprofesional, situado en 641,40 euros. Al parecer es que es un sueldo bastante digno para estos ciudadanos. Congelación de la tasa de reposición, eso sí, salvo en educación, sanidad, educación y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e inspección del trabajo y Hacienda, que la tienen en un 10%. Posponer hasta este año 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia. Prórroga para la entrada en vigor de la ampliación de permiso por paternidad, entre otras medidas. Con respecto al punto 4, que habla ya del pago a proveedores. Vale, una estupenda medida que se le pudiese pagar a todos los proveedores con los que los ayuntamientos tenían alguna deuda. Pero no debemos de olvidar que son esos ayuntamientos los que por una mala gestión estaban endeudados con estos proveedores. Y que, como contrapartida, lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos con nuevas tasas, incrementos de tasas, etcétera. En el punto 5, las medidas adoptadas en marzo, entre otras, pues bueno, sacar unos nuevos presupuestos, eso sí, después de las elecciones andaluzas, no vaya a ser que el Partido Popular sufriese algún traspié en estas elecciones. Unos nuevos presupuestos para el año 2012 con recortes en todas las áreas anteriormente mencionadas, educación, sanidad, Punto número 7, julio del 2012. Siguientes medidas, entre otras, eliminación de la paga extraordinaria de Navidad, subida del IVA, por cierto, medida con las que ustedes no están de acuerdo. Entonces, de todas estas medidas que ustedes quieren apoyar, supongo que esta por lo pronto no la apoyan. Reducción de la prestación por desempleo, porque es que las personas que no tienen la suerte de poder tener un trabajo encima, si le reducimos su prestación, pues mejor todavía. Eliminación de empresas públicas, aunque otras sí que las siguen pidiendo, no sé. Reducción presupuestaria en todas las áreas, en educación, sanidad, en todo. Se llevará a cabo un proceso de liberalización y privatización de diferentes servicios, ferroviarios, etcétera. Me alegra mucho que se posicionen ustedes a favor de todas estas medidas. Gracias. Señor Jimena, tiene usted uso de la palabra, primer turno, Grupo Socialista. Muchas gracias. Bueno, saben, yo nací con anosmia. Es una enfermedad que consiste en que no tengo sentido del olfato, no huelo absolutamente nada. Pues bien, muchas gracias, porque han conseguido lo que no han conseguido muchos especialistas. La moción sigue oliendo un tufillo demagogo, sectario, igual que en el punto anterior. No lo coge, yo tampoco, pero por la enfermedad a veces me... Bueno, vamos por partes. Medidas de diciembre. Lo que ha aumentado ya mi compañera, subida de IBI y congelación de salarios públicos, entre ellas. Beneficia al ente local, sí, pero perjudicando al ciudadano y a funcionarios locales. Puntos 2 y 3, de acuerdo, nos parecen acertadas, ¿no? Lo que es, lo que no. Plan de pago a proveedores, en un principio bien, pero tendría que venir acompañado de un severo tirón de orejas para los ayuntamientos que tenían deudas tan enormes. Y aquí entra lo que ha comentado antes el señor alcalde, mi miedo. En pocos años se han pedido 2 veces 2 préstamos para pagar a proveedores. Y eso hace que tenga miedo en la gestión que se está desarrollando en este ayuntamiento. Julio del 2012, ya lo discutimos aquí, y quedó claro que no fue ninguna mejora ni en la gestión ni en la racionalización del sector público. Fue una reducción del sueldo, la paga extra a los funcionarios, entre otras medidas.
Presupuesto del 2013. Es normal que el Estado aumente su partida, ya que la gran mayoría de comunidades gobernadas por el PP apenas destina una ínfima parte de su presupuesto, no como Andalucía, ¿vale?, que es la que destina mayor cantidad de toda España. Con respecto a la ley de bases de régimen local, creo que hasta que no esté desarrollada la reforma, mejor no pronunciarse, porque yo la verdad sigo sin fiarme de nuestro Gobierno. En resumen, un par de mejoras no las vamos a negar, para aplaudirlas está bien, ¿vale?, pero ni mucho menos de acuerdo con parte del fondo y con la forma de la moción. Por eso en un principio nos abstendremos en la votación. Señora Anabel Iranzo, vamos a ver. Ha hecho usted una serie de anotaciones, de consideraciones, de aspectos que conllevaban, por ejemplo, el primer punto, esa medida de orden económico que he hecho referencia de diciembre del 2011. Pero yo le voy a hacer una contrapartidas, por decirlo de alguna forma, a lo que usted ha dicho. Vamos a ver. Habla usted de que Rajoy lo que ha hecho con esas medidas, por ejemplo, ha sido congelar el sueldo a los funcionarios. Yo le recuerdo que quien bajó el sueldo a los funcionarios fue el Partido Socialista, fue el gobierno del señor Zapatero. Aquí lo que ha hecho Rajoy ha sido congelar, o sea, lo que ha hecho, quien congeló, mejor dicho, es que me lía, quien congeló las pensiones también fue Zapatero. El único que ha congelado pensiones en España, el gobierno de Zapatero. Ustedes nada. Habla usted, por ejemplo, de la subida del IVA. La ha puesto usted como, oiga, también la subió Zapatero. Y ustedes estaban a favor de esa subida del IVA, porque no votaron en contra, señora Iranzo, en aquel entonces, cuando se trajo esas mociones al Ayuntamiento de Nerja. En cuanto a que los presupuestos los presenta después de las elecciones andaluzas, vaya a ser que el Partido Popular sufriese un batacazo. Bueno, indiscutiblemente el Partido Popular fue quien ganó las elecciones en Andalucía, pero le recuerdo una cosa, los presupuestos se presentaron antes de las elecciones gallegas, antes de las elecciones vascas, antes de las elecciones catalanas, y en todas ellas el Partido Popular ha incrementado el número de votos considerablemente, en algunas de ellas con mayoría absoluta, concretamente en Galicia. Por tanto, no me vale ese argumento que está usted poniendo. En cuanto al plan de proveedores, ese tirón de oreja que dice el señor Jimena que tendría que tirar, mire, porque según usted los ayuntamientos no habían cumplido con el pago a los proveedores. Precisamente ha sido el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, quien ha tomado medidas con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que tantas críticas ha tenido precisamente por el Partido Socialista, al que le gusta gastar lo que no se tiene. Así de claro, esa es la política que siempre ha mantenido en todos los gobiernos el Partido Socialista, de gastar aún no teniendo cobertura presupuestaria, aún no teniendo fondos, gastamos porque hay que gastar, porque hay que vender, porque hay que hacer, porque hay que quedar bien con la ciudadanía y hay que generar votos. Esa es la pura realidad. Y precisamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria sirve para ese tirón de oreja a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas y demás, todas las administraciones, para que precisamente tengamos que gastar lo que tenemos, lo que podemos, como haría cualquier familia, como haría cualquier padre o cualquier madre, así al menos se debería de hacer. Ustedes, esta moción yo no voy a perder más tiempo, yo sé que en ningún caso, por muy bien que se lo pintara, ya pudiese esto venir, bueno, rodeado de amapola, de bombones, de lo que sea, ustedes nunca van a apoyar esta moción. Yo creo que la ciudadanía, y a las 3 elecciones últimas me remito, la ciudadanía sabe que estas medidas son estrictamente necesarias, que a nadie agrada muchas de ellas, ni siquiera al gobierno que la está imponiendo, pero son estrictamente necesarias por esa situación en la que hemos encontrado el país. Y felicito a los 2 únicos diputados de Izquierda Unida que sí sabían el hoyo económico en la que tenía Zapatero metida a España. A lo mejor nuestros diputados eran más torpes que los 2 de Izquierda Unida, pero ya me está usted reconociendo precisamente que existía ese cajón negro, esos datos erróneos, esos datos que eran mentira lo que nos ofrecía el gobierno del señor Zapatero y que la situación era mucho peor de lo que apuntaba. Ha concluido su tiempo. Sí, pero el señor García ya ha consumido
consumido su tiempo. Y ahora abrimos, si piden palabra, los portavoces e intervenciones para el segundo turno. Sí. Bien, pues entonces únicamente la portavoz de Izquierda Unida tiene el uso de la palabra. A mí me gustaría recordarle, señor García Jimena, que yo no soy concejal del Partido Socialista, que soy concejal de Izquierda Unida. Entonces, tanto que me ha repetido a mí y me ha insistido como para contrarrestar mi argumentación, que le recuerdo que Zapatero subió el IVA, le recuerdo que Zapatero bajó el sueldo, claro, y mi grupo, supongo que desde este ayuntamiento, fuera de este ayuntamiento y en toda España se ha estado quejando de todos esos recortes realizados, y creo que es la segunda o tercera vez que lo he dicho desde que soy concejal, tanto los realizados por el anterior gobierno del Partido Socialista como los actuales llevados a cabo por el Partido Popular, con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza. Y también quiero volver a repetirle, que es que lo he dicho ya varias veces, que no apoyar una moción presentada por su grupo en este ayuntamiento no significa estar a favor de una subida del IVA. Es que vuelvo a decirlo por quinta o sexta vez a lo largo del día de hoy. A partir de ahora venimos, dictaminamos y no debatimos, porque entonces yo no sé qué estamos haciendo aquí, estamos entendiendo la política de manera diferente o esto qué. Y que si se gasta lo que no se tiene. Y el Ayuntamiento de Nerja, que se había gastado 5 millones de euros que no tenía, puesto que se lo ha tenido que pagar después a los proveedores con un plan de ajuste, la incoherencia nosotros la tenemos que asumir, porque usted no para de repetirnos lo incoherentes que somos, y ustedes como son incoherentes también. Apoyan una moción nuestra contra la subida del IVA, ustedes se manifiestan en contra de la subida del IVA y ahora traen una moción de apoyo a una cantidad de medidas entre las que se encuentra esa. Entonces, carece de credibilidad esta moción, lo que dicen ustedes en las mociones que presentamos los grupos de la oposición. Yo es que de verdad que no lo entiendo, es de verdad incoherente, porque no me cuadra. Y sí, es positivo que los ayuntamientos reciban más dinero por parte del Estado, haber presentado una moción valorando esa medida, pero lo que no pueden hacer ustedes es presentar una moción valorando la totalidad de las medidas, que no pienso volver a repetir porque creo que son suficientemente claras, que no benefician a los ciudadanos. Y porque no le da tiempo. Ha consumido el que le corresponde al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Señor García, segundo turno de cierre. Tengo muy claro que usted pertenece al Grupo de Izquierda Unida, Anabel, eso no puede tener la menor duda, pero dentro de esa alianza que Izquierda Unida tiene últimamente con el Partido Socialista, pues ustedes lo que están haciendo únicamente es recordar, y no para de hacerlo, pues esas medidas de ajuste, de recorte, que está poniendo en práctica el... Sí, porque es que está haciendo señor señales. Romero, señor García, no le computa el tiempo, pero cuando tenga usted que intervenir, señor Romero, si es que lo hace en alguno de los puntos que quedan, recuerde usted cómo están las encuestas, que no hay ningún problema, es decir, que cada uno tiene que destacar lo que políticamente considere conveniente, pero ahora mismo, pero cuando le tenga el uso de la palabra, eso es. Señor García, yo le recordaba que era el gobierno de perdedores, no me había oído usted bien. Sí, se lo había oído, y bueno, es que es una evidencia, no solamente el gobierno de perdedores, sino el gobierno que está en contra del deseo de los andaluces, que votó como mayoritariamente al Partido Popular, aunque Izquierda Unida no ha dejado que vote el Partido Popular. Pero dicho eso, y en cuanto a la matización que se ha hecho también aquí sobre las encuestas, les recuerdo a todos ustedes el crédito que puede tener una encuesta si se remiten a las encuestas antes de las elecciones andaluces, precisamente cuando le daban la mayoría absoluta al Partido Popular. Así que la única encuesta válida, señores y señores, son los votos que se cuentan a las 8 de la tarde cuando se cierran los colegios electorales. Pero centrándonos en la moción, yo estaba diciendo antes de la interrupción que lo que está haciendo la señora Arrabal dentro de esa alianza que tiene con el Partido Socialista últimamente, los miembros de Izquierda Unida, es solamente intentar evidenciar la gestión del gobierno popular, pero olvidan todo lo que durante muchos años ha estado haciendo el Partido Socialista. Y lo que he intentado precisamente en mi primera intervención era eso, recordarle, porque a lo mejor es que usted no lo desconoce o no quiere saberlo, no quiere recordarlo, esas medidas que adoptó también el gobierno del señor Zapatero, bajándole el sueldo a los funcionarios, congelando las pensiones a nuestros pensionistas, valga la redundancia, y por tanto usted las obviaba. Sencillamente era eso. Y
Y como ya he dicho en mi primera intervención, por más que siga hablando, sé cuál va a ser su voto, porque usted nunca va a apoyar estas medidas, nunca va a apoyar las medidas tomadas por el Partido Popular, por muy buenas que sean para la nación, sobre todo para garantizar el futuro, porque lo que sí le puedo garantizar es una cosa: de continuar en la línea en la que se estaba llevando el gobierno por parte del señor Zapatero, y que usted ha reconocido que sus 2 diputados en el Congreso sabían que era mucho peor de lo que nos vendía el gobierno socialista, estaríamos ya, pues bueno, como está países muy cercanos como Grecia, Irlanda, en fin, con rescates y cosas que no creo que sean muy beneficiosas para los ciudadanos. Y estas son medidas que se están adoptando para no llegar a esa situación que ninguno desea. Así que no quiero seguir hablando del tema y pedir, bueno, pues el voto que sé que no van a apoyar. Perfecto, pues entonces votamos la propuesta que plantea el portavoz del Grupo Popular relativa a las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación e impulso de actuaciones en defensa de las corporaciones locales. Izquierda Unida. No. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Señor secretario, resultado de la votación. El resultado es que se aprueba la moción por 11 votos a favor, 4 votos en contra y 4 abstenciones, y se computará como una abstención la del señor Villas Clara. Perfecto.